Te pido que te pongas de pie, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios que tome el control de este mensaje que tiene para ti. Señor mío, en esta mañana te ponemos nuestro corazón en tus manos para que sigas obrando en él. Hoy tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades, hoy tú conoces aquello que me ha sido difícil entregarte y anhelo profundamente vivir una vida en santidad contigo, caminando contigo en pureza, en limpieza de mi mente, Señor, de mi corazón. Te pido, mi Dios, que seas tú el que hable a través del pastor, que sea tu Espíritu Santo el que dirija este mensaje que viene de lo alto. Gracias por los corazones que tú enviaste este día, gracias porque sé que estás obrando en cada uno de ellos y sé que estás obrando en la incredulidad de varios. Que esta fe que tú nos has dado, que ha venido de lo alto, esa fe, síguela fortaleciendo. Te pedimos que nos sigas añadiendo más esa fe en el caminar contigo, para que podamos hoy ser dignos de seguirte a ti, Señor. Gracias por la gracia que derramas de nosotros, por la misericordia que derramas. Sin ellas no estaríamos aquí, Señor. A ti sea la gloria, la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, puede tomar asiento. El domingo pasado dimos como título: mantén tu mente llena de luz. Eso fue lo que se habló el domingo pasado. Mantén llena tu mente de luz. Y vamos a ver en este día, este domingo, el deseo es que yo mantenga mi mente llena de luz. El deseo es poder ayudar a mis hijos, el descontaminar su corazón. El deseo es mantener un corazón descontaminado por tantas cosas que veo, escucho y estoy en contacto con ellas. Pero si realmente quiero tener una mente de victoria, una vida de victoria, tengo que entonces saber de qué me debo de guardar. El título de la predicación de hoy es ¿cómo ganar la batalla por tu mente? ¿Cómo ganar la batalla por tu mente? Recuerda que la lucha, la batalla, la guerra comienza justamente en la mente. Ahí comienza todo el problema. Y si no estamos preparados para enfrentar la batalla en la mente, vamos a estar siendo derrotados una y otra vez. Ahora bien, dice la palabra que ¿de dónde viene la maldad? ¿De dónde viene la maldad? La maldad viene de Satanás. De él viene la maldad. Él es la fuente de maldad. Él fue un querubín y fue un ser celestial creado por Dios, y que dentro del tiempo que caminó con Dios o estuvo con Dios, dice que se halló maldad en él. Él fue lleno de hermosura, fue lleno de sabiduría. Y aquí es donde quiero parar un poco. Quiero tener un poco en esa parte. El diablo te conoce perfectamente bien y sabe exactamente tus debilidades, sabe exactamente qué es lo que estás batallando, cómo estás caminando. Y él y sus demonios son seres altamente inteligentes. Tú bien sabes que el demonio, sabes que Satanás no puede entrar a tu mente, no conoce el corazón, pero te conoce a ti. Y conoce bien tus rasgos, cuando estás preocupado, cuando realmente estás afligido, cuando estás contento, cuando tienes el deseo de hacer algo que no está correcto. Él exactamente sabe traducir perfectamente bien tus movimientos corporales, tu mirada, tus pupilas, lo conoce perfectamente bien. Tal pareciera como si Satanás supiera mi mente y vinieran esos malos pensamientos unos tras otros, unos tras otros. Cada vez que alguien tiene un mal pensamiento, tenemos un mal pensamiento, vienen como 20 atrás de ese mal pensamiento. Y el problema no es que vengan esos pensamientos, el problema es que no estoy preparado para defenderme o qué hacer cuando vienen esos malos pensamientos a mi vida. Vamos entonces a entender primeramente que la fuente, ¿no? ¿De dónde comienza la batalla? En la mente. Vamos a aprender hoy con quién tenemos la batalla en la mente. Con dos seres. El primer ser está afuera, que es Satanás y todos sus demonios. Y el otro soy yo mismo.
por la concupiscencia que vive en mi corazón. Las concupiscencias son los deseos intensos de hacer algo malo. Eso habita en mí, en mi corazón. Y el tercer punto es cómo ganamos la batalla de nuestra mente, que ese va a ser el final de la predicación. Entonces, ya aprendimos que la fuente de la maldad es Satanás y todos sus demonios. Aquí el tema, que también es importante ver, que no la lucha es contra carne, no es contra cuerpo y cuerpo, sino es contra espíritus de maldad, contra huestes de maldad, contra principados y potestades. Entonces, como no los ves, y algo que tú no ves, no puedes entonces saber si está, qué tan cerca está de ti, qué tan lejos está de ti. Como es algo espiritual, tienes que aprenderlo a trabajar de manera espiritual. Entonces, para comenzar esta parte, vamos a ver dónde comienzan esos malos pensamientos. Ya dijimos que uno van a venir del exterior, a través del enemigo, y otro va a ser a través de mí mismo, ¿no? Si me acompañas a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 19, aquí está hablando Jesús, y dice en este pasaje, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? De tu mente, de tu corazón. Y todos tenemos luchas en nuestros malos pensamientos. Todos tenemos luchas ahí. Tenemos luchas aquel que te ofendió, tenemos luchas de aquellos deseos carnales que te llaman la atención, tenemos esas luchas donde quieres hacer algo que no está correcto a los ojos de Dios, tenemos la lucha de decir la verdad o decir mentira, tenemos un sinnúmero de malos pensamientos. El problema, y lo dije hace unos minutos, el problema es que cada vez que viene un mal pensamiento, vienen atrás 20, 30, atrás de él. Entonces toda la vida y toda mi vida va a ser una lucha en la mente. Pero yo quiero ser victorioso y no ser derrotado en mi vida espiritual. Y para eso tengo que prepararme, tengo que saber cómo tengo que enfrentar justamente estos malos pensamientos para ser ganador o para ser una persona victoriosa desde mi mente. Dice entonces que los pensamientos generalmente son de mal y no de bien. Ahora, mucho tiene que ver la forma y tu estilo de vida. Eso tienes que aprenderlo muy bien. Si tu estilo de vida es estar viviendo en pecado, y recuerda que el pecado no solamente o no necesariamente tiene que ser pecados a los ojos del hombre grandes o grandísimos. No, mucha gente dice, pues no mato, no violo, no secuestro, no engaño a mi esposo, no engaño a mi esposa, no fornico, no adultero, no soy alcohólico. Pero hay otros tipos de pecados que son sutiles. Una mentira piadosa, una mala mirada, un mal pensamiento, cualquiera es que sea, vi una fotografía, yo escuché a alguien que habló cosas que me llamaron la atención y no eran buenas. Hay muchas formas de pecar. El problema es que nosotros no hemos aprendido a confesar nuestros pecados y los incorporamos a nuestra mente y se va llenando en nuestro corazón de esos malos pensamientos. No los detenemos. Y vienen como en cascada, hasta que terminamos haciendo lo que no queríamos hacer. Entonces ya nos enfocamos y ya nos centramos justamente en el problema de dónde vienen esos malos pensamientos de nuestro corazón o de nuestra mente. Ahora bien, dice la palabra que la lucha no es contra sangre y carne. Acompáñame a Efesios capítulo 6. Dice ahí, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, lo que quise decir el apóstol Pablo, nos está advirtiendo que la lucha no es
con el humano, no es con la persona, es espiritual. El enemigo es espiritual y los tenemos bien identificados. Principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, contra los demonios. Quiero que sepas que ahí de repente corren malas doctrinas o malas enseñanzas donde dice que un hijo de Dios nunca será afligido por un demonio. Eso es mentira. Un hijo de Dios nunca será poseído por un demonio, porque el corazón ya es de Dios, el corazón ya es del Espíritu Santo, el corazón es de Jesucristo, y ahí no tiene cabida ningún demonio. Pero eso no tiene nada que ver que tú seas afligido por cualquier tipo de demonios. Demonios de alcoholismo, de ira, de mentira, de fornicación, de pornografía. Hay un sinnúmero de demonios, de mentira. Hay muchos demonios que como te conocen perfectamente bien, sabes dónde puede él tocar, mandar ese mensaje y que tú caigas. Ejemplo, hay gente que no tiene problemas con las drogas. Y si alguien te pone droga en tu caminar, simplemente la haces a un lado y sigues caminando porque no es tu problema. Pero si alguien te pone, vamos a pensar, alcohol, te invita y vas a una fiesta donde va a haber alcohol y tu problema es alcohol, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a generar malos pensamientos, empezar a saborear ese rico vaso lleno con esa bebida, escarchadito, ¿no? Con salicito y limón, y ya estás dando, y está tu mente. ¿Cómo comienza justamente una situación de infidelidad? ¿Dónde comenzó? En tu mente. Viste a la persona no correcta, la empezaste a observar y empezaste a hacer tus propios pensamientos con esa persona hasta que al final terminas haciendo lo que no tenías que hacer. Y así pueden ser muchas cosas. Así pueden pasar muchas cosas. Todo comienza justamente en la mente. Hay gente que de repente se inventa enfermedades porque está pensando en enfermarse. Es que como que siento que me voy a enfermar. Como que me hace falta el aire. Siento que me voy a desmayar. ¿Y qué va a pasar? No, porque todo comienza justamente en la mente. Y yo quiero de verdad que tú pongas atención, que hoy tienes toda la autoridad puesta por Dios a través de Cristo para poder mantenerte en victoria ante las acechanzas del maligno. Pero tienes que creerlo, tienes que vivirlo. Si es cierto lo que dice la palabra, si tú me acompañas a Colosenses 2:15, Colosenses 2:15, dice Pablo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir Pablo? Que ya Cristo venció ¿a quién? A Satanás, a los principados, a las potestades, a los gobernadores de este mundo y a los huestes de maldad. Ya Cristo los venció. ¿Cierto o falso? Amén. Ya los venció. El problema es que hay que entender las dispensaciones, hay que entender los tiempos. Porque hay una parte que también dice el apóstol Juan, que el mundo está bajo él. ¿Eso ya pasó? ¿Eso ya pasó? No. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién gobierna el mundo? Luego entonces, si él sigue gobernando el mundo, quiere decir que todavía tiene el poder, aunque ya fue vencido en la cruz con Cristo hace más de 2000 años. Tienes que aprender justamente cómo tienes que vivir y enfrentarte con el diablo. El diablo el día de hoy tiene poder. Ya fue vencido, sí, pero todavía él tiene poder porque todavía tienen que cumplirse todavía muchas profecías para que él sea agarrado y sea llevado preso junto con sus demonios. Todavía eso no va a pasar. Va a pasar, sí, en algún momento cuando Cristo venga a gobernar por 1000 años aquí en la tierra. Pero como todo eso no va a pasar en este momento, él sigue todavía ejerciendo dominio, influencia en tu vida. Y la pregunta es, ¿a quién va a usar el diablo? No solamente va a usar a sus demonios, sino también va a usar a la gente que termina creyendo en él. De repente hay problemas en el matrimonio. De repente todo estaba bien,
Pero algo surgió, algo pasó, una mala palabra, una mala frase, una mala mirada, que ya tenían tiempo de no pasar eso, de repente surgió. Ya había yo controlado justamente el caminar ante el Señor bien, con mi esposa respetándola, y de repente empecé a mirar muchachas que no tenía que mirar, y mi esposa se dio cuenta. ¿Qué sucede ahí? Abrir nuevamente heridas, y entonces estoy siendo piedra de tropiezo para mi esposa, porque ella va a comenzar a pensar cosas que ya comenzaste otra vez con tus andadas. ¿Y qué viene eso? ¿Qué viene después? ¿No? Celos, iras, contiendas, divisiones. Y el diablo dice, ya lo logré, ya lo conseguí. Cuando te ponen en conflicto en tu familia, cuando los hijos de repente se sienten un tanto limitados, con no muchos permisos, y el hijo comienza a resentirse, a enojarse porque lo tienen muy guardadito en casa, si no sabemos cómo manejar eso, te van a terminar otra vez la familia dividida. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Dividir. Y podemos ir enumerando muchas situaciones donde el diablo va a estar usando a quien se deje usar. Si no somos cuidadosos hoy, de verdad, en nuestra vida espiritual, vamos a estarle dando gusto al diablo y vamos a estar ofendiendo en todo momento a nuestro Señor Jesucristo. Hay otra parte que dice, que habla en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre... ¿Qué quiere decir? Que Satanás puede ganar ventaja ante ti. Él conoce cómo está tu vida, Él sabe cómo estás llevando tu vida, Él conoce tu estilo de vida, cómo va tu matrimonio, cómo está tu familia, cómo está tu vida. Él lo conoce perfectamente bien. Y Él sabe exactamente qué mensajes, qué pensamientos tienen que producir el efecto necesario para que tú termines derrotado. Vuelvo a leer, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones. Quiere decir, ¿no? Quiere decir que aquí el demonio, el maligno, ¿no? Que sus poderes y sus capacidades superan cualquier imaginación del ser humano. O sea, no estás tratando con una persona mala, estás tratando con un ser altamente peligroso. Un ser que te quiere ver derrotado, te quiere ver destruido, te quiere ver muerto, te quiere ver que realmente estés con él en el infierno. Ese es el propósito del diablo, que tú estés con él en el infierno. Que dejes de creer justamente en Cristo. Y va a poner todo lo que sea necesario en tu vida, aquella gente, aquel trabajo, aquellas personas, aquellos pensamientos que logren el cometido de él, verte completamente destruido. Entonces pregúntate hoy en día, ¿cómo está tu vida? ¿Va creciendo o se ha estancado? ¿O va para atrás? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Va creciendo o está estancado o va para atrás? ¿Cómo está tu familia? ¿Está creciendo, está estancada o va para atrás? Y al final, ¿qué es lo que está ocasionando justamente eso? ¿Cómo está hoy mi mente? ¿Cómo están? ¿Cuántos pensamientos genero de bien o cuántos pensamientos genero de mal? Y vuelvo a repetir, depende mucho de tu estilo de vida. No es lo mismo que no son los mismos pecados de un adolescente o de un niño de 10, 11 años que de un adulto. No es lo mismo que tú hayas nacido en una casa cristiana, cuna cristiana, hayas escuchado mucho la palabra de Dios y que realmente has resguardado tu vida ante el mundo, a que tú tuvieses todo un pasado completamente incierto y lleno de pecado. No es lo mismo. Si bien es cierto, Dios ya nos perdonó, si bien es cierto, ya Dios nos limpió, si bien es cierto, Él ya nos dio de su naturaleza, seguimos batallando justamente con nuestro pasado.
Pero al final el resultado va a ser lo mismo. El diablo lo que quiere es separarte de Dios, quiere que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida y lo está consiguiendo de muchos. Hay mucha gente que está caminando ya sin propósito. Y hay mucha gente de verdad nada más lo está llevando como una religiosidad del cristianismo y no como una vivencia en él. Hoy ya cumplí, hoy ya vine, hoy ya lo hice, ya me sacaron palomitas porque ya vio el pastor. No. Al final Dios no puede ser burlado. Él ve completamente tu corazón y Él sabe cómo está tu corazón y sabe cuál es el motivo por el cual tú viniste hoy en este día. Tienes que aprender esa parte porque al final tú vas a ser un instrumento del diablo o vas a ser un instrumento de Dios. ¿Qué instrumento quieres ser? ¿Qué instrumento te gustaría ser? ¿Un instrumento del diablo? ¿Un instrumento de maldad? ¿O un instrumento de justicia? ¿Qué quieres ser? ¿Qué estás trabajando para lograr ser ese instrumento? Si es del Señor, ¿qué estás trabajando en esa parte? ¿Y qué estás haciendo hoy diferente? ¿Qué estás haciendo diferente que te está permitiendo justamente ver a Cristo de manera diferente, vivir a Cristo de manera diferente y tener pensamientos de bien y no de mal? Vamos a entender lo que dice aquí la palabra. Dice que yo conozco las maquinaciones del enemigo, sé cómo trabaja el enemigo. ¿Alguien conoce a Satanás? Porque es importante que lo conozcas, que sepas claramente cuál es su cometido ante ti. Él te quiere ver muerto, destruido, acabado, a ti y a toda tu familia. Y que va a usar a todo lo que se pueda o se permita usar de él para que se logre ese cometido. Eso ya tú lo sabes. Si va a usar tu vida pasada, tus pecados pasados no confesados, tus pecados ocultos no confesados, todo eso lo va a usar Satanás para no traerte a situaciones de riesgo con tu relación con Dios. Porque Él te conoce perfectamente bien. No es casualidad, porque es otra cosa que muchas veces medimos la relación con Dios a través de la prosperidad económica o laboral. Y pensamos que como está yendo bien económicamente, me está yendo bien laboralmente, pienso que es bendición. Y ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, que no todo lo que viene de trabajo y de prosperidad momentánea viene de Dios, también viene del enemigo. Hay trabajos que tú andabas luchando, tú andabas pidiendo un trabajo. Querías un puesto diferente, un sueldo diferente, prestaciones diferentes. Y esos fueron tus pensamientos, te veías justamente ahí. Y estabas pidiendo ese trabajo, y pedías justamente ese puesto, y tú pensabas que teniendo ese trabajo ibas a tener otras cosas. Pero si ese trabajo te está quitando tiempo para Dios, te está quitando tiempo para tu familia, ya no es un trabajo de bendición, es un trabajo de maldición. Porque Dios no se puede contradecir por sí mismo. Si ya comenzaste a tener problemas en tu matrimonio porque ese trabajo ya no te ven, ya no te disfrutan, vienes cada 15 días, cada mes o cada 2 meses nos vemos porque yo tengo que estar viajando mucho, no es un trabajo que viene de parte de Dios. Y eso puede ser muchos ejemplos, muchos ejemplos. De repente está que te dicen, pastor, pienso cambiarme de residencia. Y estoy viendo, porque me están ofreciendo un trabajo muy bueno, con buenas prestaciones, ya empecé a ver escuelas de los niños, ya tengo prácticamente 2 o 3 lugares a donde voy a pretender vivir, pues ya me estoy esperando que se den los tiempos. Y yo pregunto, ¿le preguntaste a Dios si realmente Dios te quiere ver en ese lugar? ¿Le preguntaste a Dios si realmente Dios te ve en ese puesto? Y saben que lo más triste es que la gente comienza a ver, tener el control de todo lo material, dónde van a vivir, en qué escuela van a estar los hijos, qué tipo de trabajo tengo, cuánto voy a ganar, qué prestaciones me van a dar de más, pero nunca se preguntan, ¿y la iglesia donde voy a dejar va a ser otra mejor?
porque se trata de crecer y no de irse para atrás, ¿no es cierto? ¿Ya preguntaste si realmente donde vas a vivir hay una iglesia cerca de tu trabajo, de tu casa? ¿Ya conociste la iglesia? ¿Ya le preguntaste al pastor si conoce a aquel pastor, si sabe la doctrina que se están dando? Ay, no, pastor, nunca. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si realmente lo que te interesaba era el puesto, te interesaban las prestaciones y te interesaban una vida mejor, pero sin Cristo, ¿es así? O sea, tenemos que ser muy cuidadosos porque uno mismo se deja engañar por Satanás. Y justamente porque tus pensamientos fueron enfocados justamente a otra cosa menos de agradarle a Dios. Entonces yo te preguntaría esta mañana, yo te pregunto, ¿de qué está lleno tu mente? ¿De qué tipo de pensamientos es lo que más tienes en tu mente? ¿Qué es lo que más viene a tu mente cuando de repente estás solo? O cuando vas manejando, cuando estás bañando, cuando estás realmente, ¿qué es lo que tiene más tu mente? ¿Qué es lo que está llena tu mente? ¿De cosas buenas o de cosas malas? ¿De cosas que agraden a Dios o cosas que no agradan a Dios? ¿De qué está llena tu mente? Sería muy buena dinámica, un buen ejercicio que de repente hiciéramos, ¿no? ¿De qué está lleno hoy mi mente, mi pensamiento durante el día, durante la semana, durante el mes? Y vuelvo a repetir, tu estilo de vida va a determinar mucho tus pensamientos. Si tienes una vida cercana al Señor, donde haces tus lecturas en las mañanas, tus devocionales, llevas una intimidad con Él, una vida de oración, una vida de ser las cosas bien, positivamente, honestamente, íntegramente, entonces difícilmente vas a estar cayendo en pecado, porque tu estilo de vida no te lo va a permitir, porque estás muy cercano al Señor. Pero si no lees y no oras, entonces la pregunta es, ¿de qué está lleno entonces tu pensamiento? ¿Cómo ganamos la batalla de nuestra mente? ¿Cómo ganamos la batalla de nuestra mente? Y quiero que me acompañes entonces al capítulo 10 del mismo libro, o de la misma carta que estamos viendo. ¿Qué libro estamos viendo? ¿Qué carta? Muy bien, segunda carta a los Corintios, vamos al capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Y seguramente lo tiene subrayado. Seguramente lo tiene subrayado. Y ve lo que dice Pablo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra militar o no militamos significa no luchamos, no guerreamos, no combatimos según la carne. Aquí la carne en la Biblia tiene varios significados. Muchas veces se refiere a nuestra antigua naturaleza. Esta naturaleza pecaminosa es la carne. Aquí son las dos. La carne es tu cuerpo, el cuerpo que tú tienes en este momento, donde están los órganos, tus huesos, tus músculos, donde que puedas caminar, esa es la carne. Pero también se conoce a la otra carne de tu antigua naturaleza. Esos son los dos aquí. Dice, voy a repetir, pues aunque andamos en la carne, no luchamos, no batallamos en la carne. No vas a luchar. Lo que quiso decir Pablo, dice, porque aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Es lo que quiso decir Pablo. Pregunta, ¿eres carnal o eres espiritual? ¿Y cómo lo vas a darte cuenta? En la función de cómo estás luchando hoy contra tus debilidades, contra tus pecados, contra los enemigos de maldad de este mundo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás enfrentando? Eso va a determinar si eres carnal o espiritual. Si tú sigues gritando, sigues maldiciendo, sigues aventando, sigues golpeando, sigues dejando plantado a la gente, si sigues muchas cosas, estás viviendo una vida carnal y no espiritual, porque es una vida que Cristo nos enseñó. Entonces, cuando aquí dice Pablo, pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne. Ahora bien, vamos a entender esta parte. El verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. Yo vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Eso es bien importante entenderlo. Yo vivo en el mundo, pero no soy del mundo. El problema no es juntarte con mundanos, sino que te comportes como un mundano. Ese es el problema. Decía, dentro de las oraciones de Jesús al Padre, dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, si yo voy a estar luchando contra algo o contra alguien, no puedo usar las armas del mundo, las armas carnales. Tengo que comenzar a usar las armas espirituales. Es lo que dice Pablo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cuando Dios te llamó, ¿a dónde te condujo? A Cristo. Cuando tú estabas en el mundo, Dios te llamó y te trajo ¿a dónde? A Cristo. Para que entonces tú fueses como Cristo. Luego entonces tú tienes que vivir como Cristo y no ya más como el mundo. Eso lo hacíamos antes. ¿Cómo resuelves hoy tus diferencias? ¿Cómo sigues resolviendo hoy tus problemas que tienes? ¿Con mentiras? Estás usando armas carnales. ¿Con golpes? ¿Con malas palabras? ¿Con gritos? ¿Cómo estás resolviendo esas diferencias? Y es la gran diferencia de vivir en la carne o vivir en el espíritu. Si viéramos, como dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, viviremos una vida más de armonía, más de paz, más de gozo. Porque entonces viviríamos bajo un respeto mutuo. Yo te amo y te respeto. Pero desgraciadamente seguimos todavía batallando con nuestra antigua naturaleza. Los cristianos deben vivir una vida de completa separación del mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Yo no participo en las cosas del mundo. Y eso tiene una gran profundidad. Yo puedo ir a la escuela que sea, pero eso no significa que voy a hacer todo lo que yo vea que se hace en esa escuela. Hoy, por ejemplo, los chicos de prepa, los secundarios, está ahorita de moda, que está el bullying, de una manera ya salió de control. Hasta muertos han llegado. Lo que pasa es que el mundo te va llevando justamente a ser como el mundo, porque no has aprendido a tener ¿qué? Límites. Y comienzas a imitar lo que hace el mundo. Lo que hace la mano, hace el de atrás. Porque si no, entonces no me van a aceptar, no voy a tener amigos en la escuela. Y entonces comienzas a ser entonces permisible en muchas cosas de tu vida. De repente te invitan ciertos matrimonios, te invitan a su casa y va a correr todo lo que tú sabes que estás batallando. Pero con tal de no perder esa amistad, dices tú, pues me enrolo, yo acepto tu invitación. Y te sirvo una, pues sirve dos, no pasa nada, ¿no? Porque tengo mucho dominio propio. ¿Y es cierto? Terminas haciendo las cosas que no querías hacer. Y terminas mal ese día. Porque justamente tuviste mucha influencia del mundo. Ahora, ¿la idea es salirnos del mundo? ¿La idea es salirnos del mundo? No. Mire, vamos aquí, estamos en Corintios. Vamos a la primera carta de Corintios. Capítulo 5. Primera carta de Corintios, capítulo 5. Vea lo que dice aquí Pablo. Dice, os he escrito por carta, versículo 9, capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros,
o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Es cierto. Si realmente si Dios nos prohibiera juntarnos con toda esta gente de pecado, terminaríamos ¿qué? Aislados completamente, en casita. Pero dice lo siguiente: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal, ni aún. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que la gente que sabe que está en pecado, no te importa que esté en pecado y tú sigues conviviendo con ese hermano o con esa hermana que sabes que está en pecado y comienzas a ser permisible. Te vuelves más misericordioso que Cristo. Y esto no está correcto. Porque aquí dice claramente que si aquel se dice hermano y está en fornicación, o está siendo borracho, o está haciendo muchas cosas indebidas, dice que ni con él aún comáis. Pero no te está diciendo con toda la gente del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos está demandando ser ¿qué? Luz y sal. Pero también dice que si esa sal pierde su sabor, no está más para ser pisada. Fíjate bien lo que dice la palabra. Si tú como sal de este reino de Dios ya no sirves para hacer sal, solamente servirías para ser pisado, para ser despreciado por Dios. Y eso es muy fuerte. O sea, alguien que ya conoció la dulzura del Evangelio y sabe lo que es estar en luz, ya no en tinieblas. Vuelves a regresar, vas a cometer justamente el proverbio del perro. Dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada nuevamente a revolcarse en el lodo. Mucha gente ya sabía justamente lo que ya no tiene que hacer porque Dios ya te sacó de ahí, ya te limpió y sigues nuevamente regresando a lo mismo. Pregunta: ¿por qué el perro regresa a su vómito? Pues porque es perro, es su naturaleza. ¿Por qué la puerca, después de que la bañaste, la perfumaste, le pusiste Chanel, no? Va a ir otra vez y se revuelca. Porque es puerca, o porque es puerco, es su naturaleza. Luego entonces, si Dios ya te sacó de ese lugar de pecado, ya te limpió, ya te perdonó, y ya te ofreció un lugar diferente, ¿por qué vas nuevamente a revolcarte en el pecado? Pregunto: ¿eres realmente una persona convertida, nacida de nueva, o simplemente estás viviendo una vida de engaño, de religiosidad en tu vida? Y de eso está lleno el reino de Dios, de mucha gente religiosa. Y tenemos que vivir a Cristo. Si regresas nuevamente a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice, lo voy a seguir leyendo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El estilo de vida mundano está expresado en sus obras. El estilo de vida mundano está expresado en las obras de la carne. Quiero que me acompañes a Gálatas. Hay que recordar un poquito cuáles son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Antes éramos todos los que estamos aquí, la mayoría éramos ex mentirosos, ex golpeadores, éramos porque ya estamos en Cristo. Amén. Lo que Dios está diciendo: cuida mucho hoy tu estilo de vida.
Cuida mucho con quién te estás juntando, cuida bien con quién le permites tú compartir tu santidad. Es bien importante eso, no menosprecies la santidad de Dios. No saben qué hermoso es cuando tú puedes ver a gente que conoce a Dios y viven en una armonía preciosa. O sea, puedes llegar a cualquier hora de la mañana, del día, a esa casa, a esa familia, y vas a encontrar armonía, respeto, amor, entre unos y otros. ¿Por qué? Porque su estilo de vida reflejan justamente a quién, a Cristo. Y se convierten en tierra deseable para muchos. Ve a una casa donde siempre están en contienda, en celos, en ira, en pleitos. ¿Te da ganas de regresar a esa casa? ¿Te das cuenta que por qué tus hijos a veces no quieren estar en casa? O terminas contaminando el corazón de tus hijos y comienzan a hacer exactamente lo mismo que ven verte a ti. Vamos a seguir viendo. Dice, estamos en, nuevamente, 2 carta de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu poder? ¿Cómo es que tú estás embestido o estás cubierto o estás vestido? ¿Con qué? ¿Con qué tipo de armas? Miren, vamos al capítulo de Efesios, capítulo 6. Versículo 10. Versículo 10, capítulo 6, versículo 10 de la carta de Efesios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú estás viendo hoy una vida de debilidades, de flaquezas, de luchas, de tu mente. Porque todavía no somos perfectos. Estamos buscando la perfección, pero todavía hoy no somos perfectos. Y tú conoces justamente dónde estás siendo débil, qué es lo que realmente hoy estás cayendo, qué pensamientos tienes. Solamente tú y Dios saben exactamente de tus luchas, de tus debilidades y de tus flaquezas. Pero lo que te está diciendo aquí el apóstol, ¿no? Te dice, por lo demás, hermanos míos, fortalécete en Cristo. Fortalécete en Cristo. ¿Cómo me puedo fortalecer en Cristo? La única forma que yo he encontrado, de acuerdo a las Escrituras, es estar pegado a Él, en todo momento, a través de su palabra. No hay otra forma. Si Él es la vid verdadera y yo soy la rama, la única forma de ver una rama que lleve fruto y que esté verdecita y que esté bonita es pegada al árbol. No hay otra forma. Si yo me quiero sentir una persona fuerte, poderosa, tiene que ser en Él, no en mí. Porque yo sigo siendo una persona débil y todavía en mí luchas y batallas. Y por eso muchas veces no ganamos. Y somos derrotados porque hemos confiado en nosotros mismos y no confiar en ¿quién? En Cristo. Si tú vas a Romanos capítulo 13, versículo 12, Romanos capítulo 13, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hoy el mundo te ha hecho creer que Cristo no es suficiente. Hay mucha gente en el reino que te dice Cristo no es suficiente, su palabra no es suficiente. Si tú tienes ansiedad, medícate. Toma antidepresivos. Si tú tienes ansiedad,
visita al psicólogo. Y con todo el respeto a los psicólogos que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Si tienes hoy un problema con alguien, demándalo. O no te dejes. Págale con la misma moneda. Grítale. Si te hace falta dinero, te invito a Chalma. Sí, parece modo de mentira, pero es cierto. Hay gente que combina ambas cosas, la Biblia y la idolatría. Hay gente que conoce la Biblia y no deja los horóscopos. Sigue viendo a ver qué le tiene su horóscopo en el día. Y la pregunta ¿es así? Por supuesto que no. Si te está diciendo que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si te está diciendo Pablo en Romanos que tienes que vestirte con las armas de luz, entonces, nuevamente, ¿de qué tipo de armadura tienes? Cuando la única armadura permitible es la armadura de Dios en tu vida. Es la única, no hay otra forma. Las armas que tú tienes que estar usando justamente son las poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si tú sigues luchando conforme a tu carne, vas a seguir siendo altamente derrotado una y otra y otra y otra vez. ¿Y sabes lo que mucha gente termina haciendo? Deja de caminar con Cristo porque vive una vida con mucha frustración. Porque no veo que hay un avance en mi vida, no veo que mi matrimonio está creciendo, no veo que mis hijos están creciendo, no veo que yo estoy creciendo, yo ya me harté, ya no quiero más, mejor regreso nuevamente con donde yo venía. Es que nunca tuviste salvación en tu vida. La gente que estamos convencidos de que Cristo existe, de que Cristo está en la vida de uno, son los que hemos sido perseverantes. Y no quiere decir que no tenemos luchas, y no quiere decir que no batallamos, y no quiere decir que no tenemos que batallar con este cuerpo de pecado. Por supuesto que sí, pero tienes que ser altamente sensible y cuidadoso con lo que hoy haces, piensas o dices, porque todo va a ser usado en contra tuya. Todo. Vuelvo a repetir, ¿Satanás tiene poder? ¿Sus demonios tienen poder? ¿Más poder que tú? Si lo ves como carne, sí, pero si eres un hijo de Dios, pregunto, ¿Satanás tiene más poder que tú como hijo de Dios? No, no. El próximo domingo tendremos que hablar quién soy en Cristo o qué soy en Cristo. Mucha gente no sabe qué es en Cristo. Y uno de las bendiciones es que soy hijo de Él. Soy hijo de Dios. Pero tengo muchas cosas que agradecerle de quién soy en Cristo. Pero por no saberlas, por no repetírtelas y por no vivirlas, vives altamente una vida de fracaso, de derrota, porque no sabes quién eres. O mucha gente, ¿quién eres? Hijo de Dios. Y luego, ¿por qué te comportas como el hijo del diablo? ¿Por qué terminas oyendo más al diablo que a Dios? ¿Por qué terminas creyéndole más al diablo que a Dios? Cuando Cristo te dijo que Él venía a darte vida, ¿y vida qué? En escasez, en pobreza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Con escasez o con abundancia? Y no necesariamente tiene que ser un carro último modelo, una casa súper grandísima, viajes, la mejor ropa de marca. No necesariamente. Porque puedo no tener eso, pero tengo paz, tengo gozo, tengo el amor de Él, tengo el cuidado de Él, tengo salud que viene de parte de Él. Y puedo ser mucho más millonario de aquel que puede ser dueño de grandes empresas, de emporios. Pero eso va a depender cómo vives hoy tu cristianismo. Dice entonces, en el versículo, regresamos nuevamente a Corintios, segunda carta de Corintios, vamos a estar regresando a Efesios también.
Dice ahí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Quiénes son las fortalezas? ¿O cuáles son las fortalezas? A ver, habrá personas que sean tus enemigos y se conviertan en una fortaleza. Escúchame lo que te estoy diciendo. Habrá mucha gente cerca de ti que es enemigo de Dios y enemigo tuyo. Todos los que son enemigos de Dios se convierten en enemigos de ti, si eres un hijo de Dios. Luego entonces, tú, sin darte cuenta, tienes mucha gente que es tu enemiga y se ha convertido en una fortaleza. Pero tú le dices que es tu amigo. ¿Qué contrariedad? ¿Qué contrariedad, no? Él es tu enemigo porque te lleva a hacer cosas indebidas, a hacer cosas que no le dan a Dios, pero sigue siendo tu amigo. Y en esa parte, de verdad, me dice, pastor, es que ¿cómo le puedo decir que no a mi amigo, aunque yo sé que es un matón y es un sicario, pues es mi amigo y pues lo quiero mucho? O sea, ¿cómo puedes tú entender que las cosas que no son de Dios pueden ser amistad para ti? Si alguien te está lastimando, si alguien te está dañando, si alguien te está haciendo fracasar, ¿cómo puede ser tu amigo? Si un amigo que tú consideras amigo está en pasos incorrectos, tú siendo luz lo llevas a la luz. Pero nunca vas a permitir que él te lleve a las tinieblas. Y eso sucede. Hoy en día eso sucede. Tú tienes amistades que se han creado fortaleza en tu vida, porque para ti es más importante la amistad que Dios. No solamente es esto, la parte también la parte de tus pensamientos se convierten en estructuras, se convierten en fortalezas. Cuando le dices, oye, perdona, no, ¿por qué? Si usted supiera, pastor, cuánto me hizo sufrir, no lo voy a perdonar, o no la voy a perdonar. Y yo pregunto, ¿te has preguntado de qué te ha perdonado Cristo a ti? ¿Te has preguntado de qué Dios te ha perdonado de tu vida? ¿Y tú quién eres para no perdonar? Y ese tipo de mentes se han creado ya una fortaleza y complicado que puedan avanzar. Hay gente que ya ni siquiera está en este mundo y sigue todavía arraigado, esclavizado y amarrado en estos pensamientos que no te están llevando a ser mejor persona. Y esa gente ya no existe, porque se ha creado una fortaleza en tu mente. Y aquí dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hay muchas armas poderosas que Dios ya nos dio. El perdón es uno de ellos, el amor es otro, la misericordia es otro, la verdad es otra, la integridad es otra. Su palabra, el testimonio, la oración, Él mismo. Hay muchas armas en nosotros. Miren, vamos al libro de Corintios, al último capítulo, el capítulo, primera carta a los Corintios. Capítulo 2, deje encontrarlo.
dice, donde somos victoriosos. Ok, 57. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, versículo 57. Dice, mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que puede ser victorioso en Cristo? El problema es tu posición. Por eso el próximo domingo tenemos que hablar quién soy en Cristo, cuál es mi posición en Cristo. Si yo no creo quién soy en Cristo, no vas a poder llevar una vida de victoria, de triunfo, porque no lo crees. Y la única forma para que tú creas, y la única forma para que tu fe se establezca y sea firme es a través de la palabra leída, meditada y obedecida. No hay otra forma. No hay otra forma. Aquí mismo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Quién quiere ser triunfador? En Cristo, pues tienes que vivir. Lo tienes que vivir, no hay otra forma. Y la única forma es a través de su conocimiento. A través de su conocimiento. Si regresamos otra vez a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que Satanás y sus demonios están toda la vida levantando fortalezas en la mente de los incrédulos. Lo contrario a la fe es duda. Lo contrario a la fe es duda. Y si tú vas aquí mismo, en esta misma carta de 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si tú estás dudando del poder de Dios, no va a pasar nada en tu vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que existe. Si tú no crees que existe Dios, no vas a agradarle y no va a pasar nada en tu vida. Y si tú crees que existe Dios, entonces tú crees que tienes al ser todopoderoso de tu parte, porque es tu Padre. Entonces no hay nada que se pueda anteponer en lo que realmente ya tiene Dios preparado para tu vida. No hay nada, porque todo está sujetado a los pies de Cristo, todo. Recuerda que el diablo no va a hacer nada si antes no pide permiso. Los demonios no van a hacer nada si no le piden permiso a Dios. Entonces ten mucho cuidado dónde está tu cobertura o en qué cobertura tú te encuentras. Tú te sales del paraguas, te vas a mojar. Mantente cerca del paraguas y te vas a evitar que te des una buena empapada. Y es exactamente lo mismo. Estás dentro del redil, quien te está cuidando es justamente Cristo, porque es nuestro buen pastor. Pero salte del redil y están ahí los lobos esperando en qué momento poderte acabar, atacar, comer, dañar, lastimar. Las cosas son espirituales, amados. El problema es espiritual, no es carnal. No lo ves. No es un ser que de repente dices, ya lo veo venir. Viene el perro, viene corriendo, me sube al árbol. No. Los demonios están cerca, están alrededor, buscando a quien devorar. Así está, esa es la estrategia del enemigo. Está alrededor buscando, alrededor de tu familia, alrededor de tu negocio, alrededor de tu vida, alrededor de tu matrimonio. Así están los demonios, esperando en qué momento atacarte. Aquí el problema es, ¿lo creas o no lo creas? Porque de repente me dice la gente, yo no creo. Pues aunque tú no creas, no va a cambiar lo que Dios escribió. Ya está escrito, ya está dicho.
Escrito está, punto. Pero para los que sí creemos, decimos, no más vale que estemos en la cobertura. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su autoridad. Es lo que quiere decir justamente David. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su autoridad. Y si Él es mi autoridad, yo me someto, me alineo a su voluntad. ¿Sí? Regresamos nuevamente al capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, ya vamos a terminar, y dice, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué dice ahí? La palabra obediencia viene del griego upakoe, con cada kilo, upakoe. Y fíjate lo que significa obediencia, escuchar atentamente. La palabra obediencia, llevo cautivo a la obediencia a Cristo, significa escuchar atentamente, oír con sumisión y acuerdo a la obediencia a Cristo. Tengo que aprender a escuchar atentamente y oír con sumisión. Yo me someto a Dios. Por eso Dios no nos lleva a pelear contra Satanás. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No invites al diablo a tu casa. No invites al diablo a tu vida. No invites al diablo a tu matrimonio. Resístelo y al ver que él no pudo lograr su cometido, te va a dejar por un tiempo. Te va a dejar por un tiempo porque el diablo es cíclico. El diablo es cíclico. Va a seguir tocando esa puerta que algún día tú le abriste para que abras las dos siguientes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hoy queremos llevar a nuestra vida a una vida de victoria y que las mismas armas poderosas de Dios derriben toda fortaleza que se ha creado en tu mente, que se ha creado en tu matrimonio, que se ha creado en tu familia. Derriba esas fortalezas que no te están llevando más que no cumplir el propósito por el cual Dios te escogió y te eligió. Hay mucha gente que de repente camina así, con muchos miedos y temores, porque le ha creído a Dios que Él tiene todo el poder de llevarte de victoria en victoria. Tiene miedo porque ya llegó la noche, tiene miedo porque alguien lo puede secuestrar, tiene miedo porque a lo mejor alguien quiere robar, tiene miedo, ya tiene una fortaleza en su mente. Cuando realmente Dios te quiere llevar una vida de paz, de gozo, de confianza plena, ¿no? Eso es lo que tú realmente tienes que aprender. Tienes que aprender eso, vivir una vida confiada en Él. Confiado en Él, pero realmente lo creo. Y si lo creo, lo vivo. Yo no puedo vivir algo que no lo creo. Por eso es importante eso en nuestra vida espiritual. La fe es importante en mi vida, sí, porque la fe, en la medida que mi fe esté fuerte, es en la medida que yo voy a lograr llegar al final del camino. Estamos en una carrera de fe. Y dice la palabra en Hebreos, ahora sí, Hebreos capítulo 12, capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, vean lo que dice aquí, lo que dice el autor de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se llama esa carrera? La carrera de la fe. Es lo que quiso decir el autor de Hebreos. Pero para que yo pueda correr la carrera de la fe, no puedes ir con abrigos de pecado, no puedes ir con una vestimenta que sea un peso para tu vida. Aquí dice que tienes que despojémonos de todo peso y del pecado que nos sigue. Tú sabes qué pecados te están siguiendo, tú sabes porque te conoces. Aléjate, huye. Y yo te aseguro que si tú le pides a Dios
que quite todo mal pensamiento de tu mente. Dios lo quita así. Cada vez que vengan malos pensamientos, pide a Dios que te los quite. No permitas que se queden más de 2 segundos en tu mente. Las veces que tengas malos pensamientos, dile a Dios: Padre, quítame estos malos pensamientos. Y los quita. Ese es justamente el escudo de la fe, con que podremos apagar los dardos del fuego del enemigo. Es bien importante eso. Yo quiero ser victorioso. Aprende entonces a no mantener los malos pensamientos en tu corazón. Cuando venga un mal pensamiento, dile: Señor, quítamelos. Y Dios los quita. Y Dios te pone a pensar otras cosas. De la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón. Son tus acciones. De la abundancia del corazón son tus amistades. De la abundancia del corazón es lo que tú vas a tener en tu casa. ¿De qué está lleno tu corazón? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Es lo que dice la palabra. ¿Amén? Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, te doy tantas gracias por este momento donde tú me quieres ver victorioso en este caminar contigo. Tú conoces, Señor, hoy mis pensamientos, no te puedo te engañar. Tú sabes mis luchas, mis batallas, mis combates que tengo día con día. Pero yo quiero ser realmente triunfador en esta carrera de la fe. Ayúdame, Señor, a depender más de ti. Ayúdame a que mi fe siga creciendo cada día más y más. Ayúdame, Señor, a aprender a ser luz y sal como tú me lo demandas en este mundo. Tú me dices que yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Yo pertenezco justamente a la familia de Dios. Yo pertenezco a tu reino. Yo pertenezco al lugar de luz y ya no más de tinieblas ni de sombras. Ayúdame, Señor, de verdad, a ser un hombre, una mujer sensible a tu presencia. Ayúdame a ser usado por ti. Yo quiero ser un instrumento que pueda ser usado por ti en todo momento, mi Dios. Quiero seguirme preparando, quiero seguirme enamorando de ti. Quiero que mi vida espiritual realmente te refleje en todo momento. Sé que hay circunstancias que de repente puedo pasar en mi vida, en mi matrimonio, en mi empresa, en mi trabajo, en la escuela. Pero que no se me olvide que tú estás conmigo ahí y que tú estás presente en la forma que yo puedo enfrentar cualquier situación de pecado. Dame la valentía, dame el poder que viene de ti, Señor, para poder mantenerme en santidad, en pureza. Doy tantas gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Y gracias porque en la medida que me he alejado más del círculo de pecado, mi santidad ha crecido más. Pero sé que solamente eso viene de parte tuya, de parte de tu Espíritu, de parte de tu palabra. Bendice esta tu iglesia. Son 9 años que estamos cumpliendo, 9 años donde te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por estos 9 años que nos has permitido el poder ser usados por ti. Gracias por los corazones que tú has enviado, por las familias que han llegado, por los matrimonios que han llegado, por los corazones que han llegado. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y danos, Señor, ese deseo, ese anhelo de seguir preparándolos, porque sé que van a venir más corazones donde yo quisiera ser usado por ti para poderlos llevar a Cristo. Que este lugar sea un lugar que te exalte, que te honre, que te glorifique. Sea una iglesia cristocéntrica, familias cristocéntricas, que es lo que tú demandas, Señor. A ti sea la alabanza, a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.